Al presidente CAMEM, que es la Cámara de Empresarios Mineros de la provincia de Mendoza, a Raúl Rodríguez, el doctor Raúl Rodríguez. Raúl, buen día. Aquí Natalia y Antonio lo saludan. Natalia, buen día. Buen Gracias día. por llamar. ¿Cómo Por, va? por favor, Bien. muy bien aquí, en época de balances de este año, ¿no? Porque llegan la época de las fiestas y todo eso, y hacemos balance de todas las actividades, de lo que ha sido este 2024. Y en el caso de la Cámara, ¿qué balance están haciendo? Bueno, la verdad que primero una aclaración, hemos hecho elecciones en la Cámara. Uh-huh. Va a asumir Guillermo Pensado, que es el nuevo presidente de la Cámara. Yo me mantengo dentro de la comisión directiva. Uh-huh. Quería hacer esa pequeña aclaración. Bien. Pero bueno, a tu pregunta, Antonio, creo que es un año muy positivo. Diría que es un año de quiebre para la actividad. Hemos visto ya desde el comienzo de año de marzo, donde el gobernador con una comitiva viajó a Toronto, al PDC, que es la feria minera más importante que se hace en el mundo. Creo que eso ya empezó a marcar, como te decía, un punto de quiebre para después de tantísimos años en donde la minería en Mendoza no estuvo en la agenda pública, ¿no? Así que creo que altamente positivo el hecho de que se pudiera volver a hablar de minería desde el Estado, desde el gobierno. Creo que se le está dando un impulso que no habíamos visto en los últimos 17 años por lo menos, que es el tiempo que la minería en Mendoza tuvo ese parate después de la ley 7722. Uh-huh. Bien. Realmente es como dice la ministra de Energía de la provincia, ya no se discute si minería sí, minería no, sino cómo hacemos, cómo llevamos adelante los proyectos. Bueno, eso es algo que nosotros desde la Cámara siempre tratamos de llevar ese mensaje, que estaba permitido ya la discusión de minería sí o minería no, Uh-huh. porque es algo que ya el mundo ya resolvió eso hace muchísimos años. Uh-huh. El tema era enfocarse en minería cómo, minería dónde, minería con quién, pero salir de esa posición binaria de decir no, porque no nos llevaba a ningún lado. Creo Uh-huh. que sí, particularmente estoy de acuerdo que ese debe ser el enfoque, y el cómo tiene que venir de la mano de las mejores prácticas que tiene la minería en el mundo, ¿no? Uh-huh. Hoy se pueden, no digo copiar, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, pero sí el tomar los más altos estándares que tiene esta actividad en países en donde a pesar de tener una actividad minera realmente intensiva, también figuran como líderes en el cuidado del ambiente, y son países muy desarrollados, entonces se cumplen con las tres premisas de la sostenibilidad, y creo que ahí es donde hay que apuntar. Uh-huh. Bien, y respecto de los proyectos que ya están, digamos, con el ok del impacto ambiental, esta cuestión, ¿cómo, digamos, están encaminados? ¿Cómo los ven? Bueno, esto lo vemos bien desde el punto de vista de siempre y cuando se tome dimensión y contexto de qué es lo que se ha aprobado, ¿no? Uh-huh. Son proyectos de exploración, sí. Por lo tanto va a llevar un tiempo, hay que ser pacientes en ese sentido, pero bueno, no tendrá por ahí el glamour que tienen otros proyectos en el país, donde vemos cifras realmente sorprendentes, que son cifras que tienen que ver con la puesta en marcha ya de proyectos. Sí. Pero bueno, es un camino ineludible, o sea, es necesario pasar por esta etapa de la exploración si queremos llegar a poder tener minas ya en funcionamiento. Uh-huh. Entonces, con un buen manejo de la expectativa, creo que es algo muy positivo, algo más que positivo, sería necesario, ¿no? Es el arranque que tiene que tener, sobre todo después de tantos años de parálisis. Esto es como si hubiera tenido una pierna enyesada. Bueno, una vez que se saca el yeso, empieza la rehabilitación de a poco, ¿no? Claro. No puede empezar a correr. Claro. Y bueno, hubo 17 años de un yeso en Mendoza, que bueno, de a poquito creo que con este tipo de medidas va a empezar a tomar nuevamente
impulso, el músculo. Raúl, ¿cómo le va? Natalia, otra vez por acá. A ver, ¿Qué tal, Natalia? muy bien. Estoy pensando varias cuestiones que tienen que ver sobre todo con este trabajo minucioso que se hizo también en cuanto a la población, para que vayan conociendo los pormenores, cómo se fue trabajando, cómo es el trabajo en sí. Y me imagino que con toda esta apertura también a través de mundial, no solo de la provincia, que ha llevado adelante desde la gobernación, los intereses aquí en minería, realmente son intereses genuinos. Se pueden llevar adelante rápidamente todo a partir de la exploración, rápidamente llegar a la explotación, porque son momentos 17 años que se perdieron, y si se podrán recuperar. Bueno, a ver, el tiempo, es verdad eso, que el tiempo perdido nunca se puede recuperar, pero sí en el sentido de que esto es algo que tiene que hacerse porque no se puede saltear esta etapa, ¿no? No podemos ir directamente al desarrollo en esas 34 proyectos más largos, no podemos ir directamente a la etapa de la explotación porque ni siquiera sabemos si tenemos ahí una mina. Uh-huh. Lo que pasa es que depende mucho más allá de la voluntad de quienes sean las empresas que puedan trabajar, está condicionada por la naturaleza, ¿no? Por la geología. O sea, uno ojalá pudiera decir, bueno, esos 34 proyectos dentro de X tiempo van a haber 34 minas. No, eso no se puede decir. Muy probablemente la mayoría de estos proyectos no lleguen a minas. Uh-huh. Pero bueno, es fundamental para poder hallar antes buscar, ¿no? Uh-huh. Sinceramente creo que no. San Juan, por ejemplo, en estos 17 años se dedicó de lleno a la exploración. ¿No? Estos 17 años nosotros no hicimos nada, ellos sí hicieron. Claro, ganó el terreno, evidentemente. Uh-huh. Claro, y ellos pueden decir que tienen José María, Los Azules, Filo del Sol, Altar, todos esos proyectos fueron explorados en esos 17 años, y bueno, por nombrar José María nada más, es una inversión de $100.000 millones. Y aquellos que no conocemos un poco el manejo, Raúl, de decir, bueno, se están invirtiendo en todo este proceso de exploración que puede llevar mucho tiempo, que pueden tener resultados positivos. A ver, de repente si se explora un lugar y no se tiene la presunción de que pueden llegar a ser positivos, bueno, evidentemente no se va a invertir tanto, ¿no? Pero es una cuestión también colateral, ¿no? Es un impulso colateral a todas las empresas que van a hacer satélite de esta cuestión, muy interesante, ¿no? Todo lo que se terceriza es monstruoso. Bueno, sí, eso es verdad que es muy importante. Por ahí nosotros nos quedamos, porque evidentemente la culminación exitosa de todo esto es llegar a una mina, porque, vuelvo a repetir, el desarrollo de una mina lleva una inversión muy grande, lleva muchos puestos de trabajo, muchos requerimientos de servicios, y la verdad que es a lo que todo el mundo apunta. Ahora, en esta primera etapa preliminar de la exploración también hay un movimiento porque se necesitan servicios, hay que llegar hasta el lugar, se necesita logística, se necesita caminos, se necesita campamentos, comida, perforistas, geólogos, es decir, empieza ya a ver este círculo virtuoso, si bien no tan robusto, creo que es una campana de largada que va a empezar a mover todo lo que es la parte económica relacionada al sector. Ahora, no sé si es una mirada particular mía o qué, pero veo todo un esfuerzo del gobierno por lograr las inversiones en este sector, pero a su vez veo poca conexión de, digamos, el tema energético, el desarrollo de los caminos. Tenemos rutas que que transitamos a diario quienes somos ciudadanos comunes, y bueno, están hechas un desastre. No me quiero imaginar los caminos que llegan hasta los lugares donde pueden estar ubicados estos proyectos. Entonces, por un lado estamos haciendo unos deberes de poder atraer las inversiones, pero por otro lado tenemos toda una infraestructura muy atrasada y que no se está atendiendo. Bueno, sí, ese es un condicionante muy importante, y ojalá tuvieran caminos. La mayoría de estos proyectos que estamos hablando ni siquiera tienen caminos. Claro. O sea, hay que abrir huellas,
algunos llegarán incluso con animales. En esta etapa de la exploración se usa ese tipo de llegada o de logística, ¿no? Pero claramente es un condicionante. Los caminos, claro que sí, pero más condicionante a veces es el tema de energía, ¿no? Sí, la electricidad, la conectividad, o sea, hay un montón de cosas. Sí. Son desafíos, pero bueno, también eso también le toca no solo al gobierno, sino que las empresas también tienen que traer su inversión en lograr esto, y estas son las externalidades positivas que deja la actividad, ¿no? Porque si hay una empresa, si supongamos que alguno de estos 34 proyectos realmente justificara una inversión para ya transformarlo en una mina, seguramente la empresa concesionaria se encargaría de hacer los caminos, de llevar la electricidad, y son los costos del proyecto. Entonces, si la provincia puede de alguna manera acelerar y contribuir a eso, mejor, pero sí, pero también yo me refería privada. Yo me refería más, Raúl, a la ruta 40, por ejemplo. O sea, es una ruta que en muchas partes no está en condiciones. Entonces, digamos, son arterias importantes que transitan de punta a punta la provincia y que nada, ni siquiera esas las tenemos en condiciones para poder transitar correctamente, ¿no? Sí. Raúl, y para cerrar, agradeciendo muchísimo esta intervención cortito, si nosotros tuviéramos que pensar generacionalmente, ¿no? Porque nosotros a la edad que tenemos, que estamos pisando los 50, decimos, bueno, vamos a poder ver algún tipo de desarrollo, de avance en el corto plazo, en el mediano plazo. ¿En qué tenemos que pensar? ¿En qué tiempo tenemos que pensar? Qué pregunta, ¿no? A mí me encantaría verlo ya mañana, pero bueno, esto lleva su tiempo y vuelvo a repetir, depende de algunas situaciones que tienen que ver no con la voluntad, ni siquiera con la capacidad económica de las empresas, sino con la geología. Pero bueno, puedo decir algún tipo de... lo que voy a mencionar es simplemente un promedio internacional. No quiero decir que sea el caso de Mendoza, pero tengamos en cuenta que este proyecto, siempre hablando de Malagua, sí. En otro momento podemos hablar de otros proyectos que están en otra parte de la provincia, pero en esta parte de Malagua, en estos proyectos, sinceramente va a llevar un tiempo, porque aparte son proyectos que están en una zona que se llama de temporada, en donde solamente se puede trabajar de noviembre a marzo. Entonces los años de trabajo son muy cortitos por las inclemencias climáticas. Entonces, bueno, yo calculo, ojalá, es que todo depende, porque si las primeras perforaciones ya dan bien, bueno, ya es un gran avance. Pero digamos un promedio de 5 años, 3 años, 7 años, no sería malo. Bien, Raúl, le agradecemos muchísimo el llamado, muy amable. Bueno, Antonio, Natalia, que tengan buen día y muchas gracias por llamar. Gracias, felicidades, hasta luego. Ahí estaba Raúl Rodríguez, quien hasta ahora fue presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de la provincia de Mendoza, y ahora, ha habido elecciones. Pero están ahí en el directorio. Sigue ahí en el directorio conduciendo esta Cámara, que obviamente va teniendo distintas novedades, y esperemos que sea para 5 años. De 5 a 7 años. Sí, si todo sale bien, si la primera exploración ya hay resultado. Para un buen futuro, ¿no? Para todos los mendocinos.